Milei va a prohibir el uso del lenguaje inclusivo y nosotros trajimos esto a la mesa para debatirlo también y para que ustedes que están del otro lado puedan también debatir con nosotros, ¿no? Este lenguaje inclusivo, Mari. Exacto. La semana pasada el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno iniciará las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. A partir de esto se retomó un debate que cada tanto vuelve a aparecer en torno al lenguaje inclusivo. Y bueno, para hablar de este tema, convocamos al profesor en filosofía, Juan Denis. Él, es profesor en filosofía, tiene una cuenta, lo pueden seguir en Instagram, @JuanNDenis. Tiene más de 300.000 seguidores en redes sociales y una web muy interesante que se llama Filosofía en Minutos. Y donde aborda distintos temas y los profundiza. Y un poco esa es la idea por lo cual lo convocamos hoy. Así que, lo tenemos en línea. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la entrevista y acá a su disposición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación a charlar hoy. La idea un poco es eso, debatir un poco y profundizar sobre esto del lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Nos puedes decir puntualmente qué es el lenguaje inclusivo? Bueno, el lenguaje inclusivo surge a partir de ciertos criterios filosóficos del siglo XX que consideran que la relación entre las palabras y las cosas es una relación en la cual las palabras nunca terminan de definir las cosas y que las palabras terminan siendo un consenso del poder, ¿no? De hecho hay un libro de Michel Foucault que se llama Las palabras y las cosas, que un poco se ocupa de esta cuestión de cuánto le falta a la palabra para llegar hasta la cosa y cuánto de la cosa hay en la palabra. Pero también hay que decir que esta discusión filosófica ya viene desde Platón. Platón mismo se preguntaba si realmente la palabra río, por ejemplo, contiene todo el río, si la palabra luna contiene toda la luna. Hay un poema muy lindo de Borges que dice textualmente: si como Platón afirma en el Cratilo el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el río Nilo en la palabra Nilo. Entonces la filosofía siempre se preguntó si lo que uno dice cuando dice madre es realmente toda la dimensión de la madre, ¿no? Sí, y creo que el lenguaje inclusivo surge de esta disociación que tiene el siglo XX, que hace que algunos piensen, como Foucault, te menciono Derrida, que es el filósofo de cabecera de los alumnos de la UBA y de todos los que militan en contra del gobierno actual, plantean que lo que no se nombra no existe, ¿se entiende? O sea, vienen de esta escuela filosófica. Entonces ahí surge la idea de refundar el lenguaje en la generalización, para no excluir a la mujer dentro de la generalización, porque cuando uno dice todos, según estos argumentos, el todos no involucra a la mujer y tampoco involucra a aquellos que no se definen ni como mujer ni como varón. Claro, esto como que está esta idea de que no existe aquello que no se nombra, que el lenguaje viene a crear realidad, ¿no? Sí, esto tiene mucho que ver con la filosofía del siglo XX. La filosofía no pensaba así en épocas de Platón, a esto es lo que voy, sino que la idea de que no existe verdad sino discurso es algo de la filosofía del siglo XX. Lo que pasa es que hoy estamos tan familiarizados con esta idea de que el relato de Cristina, el relato de Milei, el relato de Macri, que en realidad nos olvidamos que existe la realidad después del relato. Lo que pasa es que ha ganado la filosofía del lenguaje y ha ganado esto que yo digo que viene fundamentalmente de los profesores de la UBA, esta idea de que el lenguaje es más importante que la realidad, o sea, que los discursos importan más que lo que las cosas son. Entonces, ya hoy por hoy todos hablan del discurso, o sea,
qué fue lo que dijo Milei, qué fue lo que dijo Cristina, no se atiende a la realidad. No sé si me explico, no es que estamos buscando no los importa hechos concretos tanto fácticos. si ese discurso tiene una correlación real con la realidad, sino que pasa a ser el centro de la cuestión, lo que se dice. Eso es lo que se hace. Entonces hoy por hoy termina imponiéndose el relato que más medios de comunicación tiene a favor, o que más tuiteros tiene a favor, o que, qué sé yo, en otros tiempos lo que se hacía era cerrar medios de comunicación, o darles dinero para que hablen bien. Hoy lo que se hace es tratar de ganar las redes sociales, porque en realidad la idea es que el discurso le gana a la realidad. No sé si se entiende. O sea que bien, el rey puede estar perfecto. desnudo y mientras todos le digan que está vestido, está todo bien. Eso es un poco lo que pasa, pero no solamente en este gobierno, sino que también pasaba con Cristina, y pasaba con Alberto, y pasaba con Macri. La idea de que mientras vos puedas crear un buen relato, te sostenés en el poder. Exacto. Y bueno, yendo retomando la cuestión puntual del lenguaje inclusivo, ¿el lenguaje se puede prohibir o se puede imponer, digamos, de un lado o del otro, digamos? ¿Cabe esta posibilidad? No, yo diría dos cosas. Primero y principal, diría que yo no soy periodista, no sé trabajar con información general, pero de acuerdo a lo que yo me he asesorado con respecto al tema, lo que se prohibió es que en los comunicados oficiales el lenguaje inclusivo. Al menos no escuché ningún funcionario del gobierno decir, de ahora en más ustedes no digan más todes. ¿Se entiende? Bien. Eso no lo escuché. No escuché que alguien diga, está prohibido decir todes. ¿Sí? Exacto, sí. Ahí lo oímos a la introducción. Lo que se prohíbe es en la Administración Pública Nacional la utilización. Claro. Exacto. Bien, entonces ahí yo creo que ameritan algunas preguntas filosóficas. Primero y principal, ¿por qué alguna vez se consideró que las comunicaciones oficiales tengan que tener algo que no esté oficialmente aceptado, que por la Real Academia Española? Claro. Digo, dentro del marco de lo oficial. No estoy diciendo que los chicos no puedan hablar como quieran. Por ejemplo, ahora el 99% de la gente dice es un montón, cuando podría decir es muchísimo, y eso va solo, ¿me entendés? La expresión es un montón, que es una expresión porteña, se está popularizando, y a mí no me gusta, pero yo no la puedo prohibir, porque el lenguaje tiene una vida propia, ¿sí? Entonces, o cuando decimos es re lindo, cuando el castellano tiene lindísimo como superlativo, ¿se entiende? Vos no podés frenar el lenguaje, porque el lenguaje se mueve solo. Ahora, ni el presidente Milei, ni Adorni, ni nadie va a poder frenar el lenguaje. Lo que sí creo que tienen jurisdicción para hacer, es decir, si esto es un comunicado oficial, que se maneje con los criterios oficiales del español que provienen de la Real Academia Española. Ahora, de ahí a decirle a Juan Denis, vos no podés decir todos y todas, o vos no podés decir todes, me parece que no tienen ni siquiera autoridad para hacerlo. ¿Me explico? Claro. Son dos cosas distintas para mí. Claro, claro. También la pregunta un poco iba en el sentido contrario, digamos, porque bueno, hasta hace poco había toda una corriente que quería como imponer este tipo de lenguaje. Y bueno, digamos, eso es mucho peor todavía, ¿sabes por qué? Claro. Porque el lenguaje tiene un ritmo propio, porque la realidad origina el lenguaje. A ver, trataré de explayarme en menos de un minuto con respecto a este tema. En japonés, a ver. En japonés vos no podés decir estoy llegando. O sea, supongamos que vos te citás con un japonés a las 5 de la tarde y 5 menos 5 no te das cuenta que vas a llegar tarde. Vos no le podés mandar un mensaje al japonés diciéndole estoy llegando, porque el japonés mira para todos lados creyendo que vos estás llegando. ¿Me entendés? Bien. Entonces, ¿por qué los argentinos inventamos la expresión estoy llegando desde un WhatsApp? Porque somos impuntuales. O sea, la impuntualidad generó la palabra o la expresión. No sé si me explico. Se entiende perfecto. Me siento identificada además. Al no ser impuntuales, los japoneses no crean la expresión, porque no existe la realidad. ¿Está? O sea, al no existir la realidad, no se crea la palabra. Entonces, nosotros los argentinos creamos, por ejemplo, la palabra bancar, que los mexicanos no la entienden los peruanos. ¿Qué significa yo te banco? Bueno, para eso hay que saber que cuando uno va al casino con un amigo y el amigo perdió todo, si uno le presta plata, uno es la banca del amigo, entonces uno lo banca porque sabe que el amigo va a perder, pero aún así lo apoya. Eso es bancar, significa yo te ayudo más allá de que sé que voy a perder con vos. Eso es bancar, que no lo entiende el peruano, no lo entiende el mexicano.
¿Por qué creamos la palabra bancar? Porque solo los argentinos acompañamos a nuestros amigos a la muerte, ¿no? Entonces, Sí. el lenguaje es consecuencia inevitable de una realidad. Entonces, si la realidad existe, el lenguaje se encarga de surgir, de brotar. Bien. La propuesta que hubo en los gobiernos progresistas previos, sobre todo en la época de Alberto, era, bueno, hagamos que forzosamente se hable el lenguaje inclusivo. Eso generó lo que cualquier persona que leyó algo de filosofía sabe que va a generar. Generó una rebeldía muy sobreactuada contra el lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Claro. Porque se impuso desde el Estado. Entonces, para mí fue muy poco inteligente este tipo de imposiciones. De hecho, yo trabajé en escuelas, ahora me retiré, tengo mi academia propia, pero yo trabajé 15 años en escuelas, y en los últimos 2 años los comunicados oficiales de las escuelas estatales, por lo general con un pensamiento peronista por parte de sus directores, venían con la X, o sea, estimados compañeros con la X, ¿no? Sí. Entonces yo decía, bueno, pues, ¿qué está pasando que ya en un comunicado oficial escolar se viene con un lenguaje así, cuando probablemente el plantel de 100 profesores, 88, 90 no estemos de acuerdo con esto? Entonces creo que las militancias, esto es una cuestión más de poder que del lenguaje inclusivo, Sí. las militancias tienen que ser rebelión y tienen que mantenerse en su plano de rebelión, porque cuando se oficializan generan rebelión. Es decir, si usted quiere que el lenguaje inclusivo llame la atención, tiene que ser siempre rebelde. No puede Bien. nunca ser oficial, porque si es oficial va a generar una rebelión. O Se sea, entiende. va a ser lo contrario a lo que usted está luchando. Bien, bien. Deja de, digamos, tener ese poder de contradecir, de Tiene que ser a ver, contestatario. de generar... contestatario. Exacto, de ser contestatario. Perfecto. O sea, si vos sos oficialista con el lenguaje inclusivo, se perdió la militancia, de ahora en más sos el poder, ¿no? Entiendo. Entonces, ¿qué vas a generar? Una contraofensiva de gente que termina siendo rebelde, ¿no? Hay un libro que se puso de moda hace 2 años que se llama La rebelión se volvió de derecha, Sí, ¿no? Que es un sí, libro sí, que sí. circula por lo general entre las izquierdas y los peronistas, y yo le diría a ese libro que tiene razón. ¿Por qué? Porque al ser tan grande la estatización del pensamiento de izquierda, era lógico que termine una contraofensiva de derecha, porque donde hay poder hay resistencia. Entonces, si usted quiere que no tener una rebeldía de derecha, trate de no pasarse de la raya con las oficializaciones de la izquierda, porque va a generar una contraofensiva. Del mismo modo que este gobierno, si se vuelve de ultraderecha, va a generar una contraofensiva de izquierda, popular, en los artistas, en la gente común, en las marchas, en los sindicalistas, porque cuando vos oficializás una postura automáticamente aparece una rebeldía.